Una gran reforma de seguridad, ya era hora. Eso es lo que estamos viendo por parte de la administración de José Antonio Kast con respecto a la alza importante que ha habido de la violencia al interior de los colegios, particularmente las instituciones públicas. Porque en medio de lo que ha sido, por un lado, un caso trágico que ocurrió justamente con una inspectora que fue por un menor de edad, bueno, no menor, disculpen, de 18 años apuñalada numerosas veces, y otro caso de un menor de edad que andaba con una pistola y que temían que pudiera intentar hacer un tiroteo en otra institución. Ahora el gobierno anunció una serie de medidas que tienen que ver con mayor seguridad al interior de las aulas de clases, con controles que antes habían saboteado bastante, pero que afortunadamente con el nuevo Congreso es bastante probable que se aprueben. Podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa. Los profesores también tienen temor y nosotros tenemos que respaldar la autoridad de los profesores, tenemos que respaldar la autoridad de los directores, tenemos que cuidar los proyectos educativos, cosa que no está ocurriendo. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. Y eso va a requerir medidas, algunas que van a estar en reglamentos y otras que van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios. Podamos entregar a los colegios lo necesario para que ellos puedan avanzar con la mayor agilidad, en caso que así lo requieran, en la instalación de detectores de metales. Respecto a otras medidas de seguridad, como puede ser la revisión de mochila, eso requiere de una ley adicional, porque hoy día existe un dictamen que lo impide. En el último tiempo, colegios que habían querido implementar ese tipo de medidas no se les había permitido, y por lo tanto nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas por parte de los equipos escolares, pero además en ese proyecto de ley también queremos fortalecer las herramientas pedagógicas que puedan tener los docentes para hacer frente a los conflictos, para también fortalecer la autoridad y el respeto a los profesores, que es tan importante. Ahora, como lo pueden notar, esto se da en medio de lo que ha sido una tragedia, como también el evitar una nueva tragedia en otra institución escolar, porque estos anuncios, que los vamos a analizar, pero diría son positivos, vamos a explicar por qué, se dan en el contexto de dos situaciones. Uno, que un alumno de 18 años en un colegio que repitió cuarto medio apuñaló a una inspectora porque estaba primero peleando con un arma blanca con 3 menores de edad de 15 años en el mismo colegio, y después, cuando intervinieron 2 inspectoras, a una la apuñaló en el cuello, ¿no? Y que terminó en tragedia, ¿no? Ese fue un caso que se dio al interior del Instituto Obispo Silva Lazaete de Calama, mientras que otro caso que es más reciente y es de las últimas horas tiene que ver con que en el Colegio Polivalente Japón se detectó a un menor de edad de 15 años que tenía un arma de fuego, particularmente una pistola cargada, y que lograron detenerlo, tanto las personas que estaban ahí, y evitar una tragedia. Es lo que ya da toda la imagen como que podría haber terminado en un tiroteo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo la restricción a la tenencia de armas de la población civil no impiden que ocurran todo ese tipo de cosas? Para nada. Al contrario, hemos visto que mientras más lo restringe a la población civil, esto igual sigue ocurriendo, solo que tienes a la población civil más indefensa para luchar contra los delincuentes. Tema aparte, porque cada vez hay menos armas en manos de la población civil, pero estos casos van aumentando como inversamente proporcional, ¿no? Bueno, dentro de eso, como consecuencia de eso, se dieron estos anuncios en conjunto por el mismo presidente Kast, como también por la ministra de Educación. En la práctica sería la detección de metales, con detectores de metales en instituciones escolares, y simultáneamente se quiere aprobar un proyecto que permita la revisión de mochilas para ver qué es lo que están llevando estos menores de edad. Ahora, esto es bastante razonable, diría yo, tomando en consideración la gran cantidad de violencia que hemos visto en instituciones escolares. Ya hace muchos años vemos que usan material bastante que podría ser letal para manifestaciones, y con grupos de encapuchados que hasta el día de hoy se jactan y celebran cómo están yendo con materiales que pueden costarle la vida a alguien. Hey, hey, escucha bien lo que pasa en Chile. Yeah. Cada día veo cabros tirando piedra por diversión. Pierden clases, hacen paro total, paga el trabajador. Capucha negra en la esquina, piedra lista pa' volar. Molotov, ondas o fierro con tal de encajar. Dicen luchar por derechos, pero odian la democracia y llaman fascista al que quiere respetarla. Mucho grito de justicia, mucha pose de rebelión, pero nunca han levantado una pala bajo el sol. Hijos de papi hablando fuerte de revolución, nunca les ha faltado nada, llaman a hacer la insurrección. La vida se la pagan otros con esfuerzo y sudor, mientras juegan a la lucha sin saber lo que es dolor. Capuchas de cartón jugando a la revolución, gritan contra el fascismo pero siembran destrucción. Capuchas de cartón gritando fuerte pero sin convicción.
que tiras piedra y vives siempre en paro. Tus estudios no los paga el papi Estado, los paga el que madruga y vuelve tarde cansado, el mismo que sostiene todo lo que has destrozado. Tu universidad te llena la cabeza con discursos repetidos y hablan de revolución para tenerte convencido. Protestas sin conciencia, sin saber ni tu razón, sigues siempre a la masa sin pensar la dirección. Dices luchar por el pueblo, por justicia y dignidad, pero nunca te preguntas quién vas a perjudicar. Rompe todo en la calle creyendo tener razón, pero el daño siempre vuelve al mismo trabajador. Quemar el metro no es valentía, es contradicción. Es disfrazar de lucha el odio, el caos y la destrucción. Crees que el daño lo paga el Estado, la nación. No seas imbécil, parásito, lo paga la población. Capuchas de cartón jugando a la revolución, gritan contra el fascismo pero siembran destrucción. Capuchas de cartón gritando fuerte pero sin convicción, y el que paga siempre todo es el trabajador. Capuchas de cartón jugando a la revolución, gritan contra el fascismo pero siembran destrucción. Capuchas de cartón. Y además hemos visto un aumento también de este tipo de situaciones, de gente que va con armas blancas, con cuchillos, con navajas, también aquellos que de repente tienen armas de fuego que consiguen en el mercado negro, porque esas restricciones solo las cumplen aquellos que quieren cumplir la ley, el resto que no quiere cumplir igual puede encontrar armamento si es que busca, y así. Entonces, en la práctica, esto serviría para controlar de cierta manera. Algo que podría ser también positivo como una alternativa sería que en varias de estas instituciones los inspectores, o al menos uno de los inspectores, en vez de ser meramente un inspector que un funcionario X, especialmente en estas instituciones estatales donde ocurre esto, porque siempre ocurre en las instituciones estatales, que uno de los funcionarios, como es algo estatal, que pusieran, por ejemplo, un funcionario policial o justamente de carabinero o tal vez de las policías municipales y que actúe de inspector ahí a nivel local. Y así de esa manera se puede controlar, especialmente en aquellas instituciones que se sabe que son particularmente problemáticas como ciertos liceos, ¿no? El caso, por ejemplo, del Instituto Nacional o podría ser otros tantos que también han tenido características similares. Eso podría ser también una alternativa para agregar, pero creo que es un paso en la dirección correcta. Aunque aquí hay otro elemento. Es necesario también empezar a hablar nuevamente de que la responsabilidad penal se quite esto de que no puede haber después, antes de cierta edad responsabilidad penal. No tiene mucho sentido que sea así. El caso de la tragedia que se iba a evitar ahora, ¿no? Era un menor de edad, 15 años, pero que estaba con armamento y podría haber terminado en tiroteo. Inimputable por ser menor de edad. En otro caso, claro, uno que repitió y tiene 18 años, ya se le tiene que cumplir todas las de la ley, pero también hay que endurecer las penas para que haya consecuencias reales por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante en ese camino, pero creo que es una reforma bastante positiva, que ayuda en temas de seguridad y que tiene bastantes probabilidades de aprobarse porque es muy probable que el conjunto de la derecha la apoye, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No me sorprendería que incluso lo que es el PDG lo apoye y gran parte de la centroizquierda, y por lo tanto debería aprobarse sin mucho problema. Y es bueno ver que está tomando una reforma en la dirección correcta, pero también sería bueno que implementara algunas de las cosas que él mismo prometió. Por ejemplo, recuerden que él hablaba de un rol único de vándalos, que aquellos que hicieran destrozos o generaran justamente este tipo de delitos, eventualmente se les cortarían los beneficios estatales de por vida por ser parte de ello. Sería bueno que lo hiciera. Él lo prometió en campaña, todavía no lo hace. Y hablando también de propuestas buenas que sería bueno impulsar, más allá de que esta propuesta está bien en temas de seguridad, sería bueno que en temas económicos también se pusieran las pilas, recortando el tamaño del Estado, que era algo que prometieron y no están haciendo. En particular, incluso Chile Vamos ahora le está diciendo que apoyarían la idea de recortar el número de ministerios o fusionarlo y reducir el número de congresistas. Sería bueno, ¿no? Pero curiosamente en esa área como que no han querido hablar de recortes estatales. Tampoco de bajar el sueldo del presidente, tampoco bajar el sueldo de los asesores del presidente, tampoco el de bajar los asesores del Congreso, de los congresistas, que algunos ganan hasta 19 millones de pesos, y tampoco el de bajar los sueldos de los congresistas. Esto estaría también bueno como reforma económica. Bien con esta medida de seguridad, aunque falta el rol único de vándalos, falta también normas más duras, falta volver a discutir esto del inimputable menor de edad, que no debería ser, uno debería pagar por los delitos sin importar la edad que tenga, porque muchas veces se escudan en eso para cometer delitos o pasar por encima de otro, pero es un buen proyecto inicial con respecto a temas de seguridad, más allá que hay que ir mucho más lejos. Entonces, bien, como siempre lo digo, cuando hay algo que no es bueno hay que criticarlo, cuando algo está bien hay que decirlo, y si uno cree que falta más y que es insuficiente, también hay que mencionarlo. Pero bien por la administración de Kast, es un paso positivo, aunque quería ir mucho más lejos cumpliendo con su promesa de proyectos como el rol único de vándalos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta reforma a nivel de seguridad que anunció hace pocas horas el presidente de Chile? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!